nombre es Mestli Legorreta Pérez. Estoy estudiando la licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje de la español en educación secundaria. A continuación daré a conocer las propuestas del enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural para la enseñanza del español y los desafíos que se presentan en las aulas. Este breve video va dirigido a docentes en formación y a los docentes que ya ejercen su carrera, para que puedan analizar los desafíos comunicativos que se presentan en las escuelas secundarias. El principal objetivo del video es identificar los enfoques de la lengua materna español y los desafíos pedagógicos del docente, reflexionando en mi experiencia comunicativa que tuvo lugar en la participación como público en el Teatro del Pueblo del municipio de Atlacomulco, Estado de México, en la obra de teatro titulada La Llorona, que dio lugar en noviembre de 2017. Mi experiencia comunicativa en esta obra fue muy buena. Pude percatar cómo es que desde un telón se puede llegar a comunicar experiencias culturales y artísticas, tomando en cuenta que en la obra de teatro interviene la comunicación de los diálogos de los personajes. La intervención de actividades socioculturales fomenta en los alumnos mejorar la competencia cognitivo-comunicativa en un contexto diferente. El concepto de competencia cognitivo-comunicativa comprende las capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las estructuras lingüísticas y discursivas, las habilidades y capacidades para interactuar en diversos contextos con diferentes propósitos. Al participar en la obra de teatro se desarrollan estas competencias porque intervienen nuestras capacidades cognitivas como 1. Los conocimientos previos que tenemos acerca de lo que se cuenta de esta leyenda en cada uno de los pueblos, y 2. La perspectiva que se tiene de esta obra, ya que dentro del teatro parece como un cine, pero los personajes son reales. Comprendemos las palabras y las expresiones que en estas se representan ante el público, ya que los personajes tienen la capacidad comunicativa de comprender el significado de la obra, dado que el lenguaje es el mismo, aunque representado en un contexto diferente. La obra de teatro da sentido a interpretar la información percibida por nuestros sentidos, creando un nuevo concepto e implicando a la memoria, la percepción y la atención. La dimensión cognitiva revela funciones esenciales del lenguaje. La función noética es la nueva ciencia del pensamiento que intenta comprobar la influencia de la mente sobre el mundo físico y aspira a ser ciencia que conjugue con todo tipo de conocimiento humano y una el intelecto con el espíritu. El lenguaje dentro de la obra nos ayuda a comprender 1. Las fases de la obra, inicio, desarrollo y cierre. 2. ¿Qué es lo que se quiere dar a conocer? Puede ser una visión diferente de esta obra, una historia distinta en diversos aspectos. ¿Cómo nos sentimos al escuchar esta clase de historias? Si sentimos miedo, curiosidad o tristeza. A lo largo de la obra se van creando significados. Cada acto en el que interviene el lenguaje y las habilidades comunicativas que usan los personajes para comunicarse con el público, y éste pueda llevar a cabo el procesamiento de información. La dimensión cognitiva se refiere a la manera en que me hizo sentir la obra, los procesos mentales que hice para construir los significados de lo que estaba escuchando, viendo y sintiendo. Uno de los procesos mentales que hice al terminar la obra fue la comparación de la puesta en escena, con las múltiples leyendas que se cuentan comúnmente. Me agradó que cambiaran el desarrollo de la obra, ya que era entre los pasillos además de ser sobre el telón, porque despertaban sensaciones de miedo, suspenso, al saber que algún personaje terrorífico podría estar detrás de ti. El pequeño recuadro presenta una descripción de las partes de la obra y cómo es percibida poniendo en práctica nuestras habilidades cognitivas. El concepto de cognición se entiende como los conocimientos que la persona posee
cómo se oponen los sentimientos o la alusión de los procesos mentales mediante los cuales se implican significados y se genera el sentido del lenguaje en la construcción del pensamiento de conceptos. El proceso de cognición que desarrollé al participar en la obra fue el vínculo de los procesos previos, los conocimientos nuevos antes y después de entrar a la obra, las expectativas compartidas por la gente al entrar a la obra, para sensibilizar la expresión comunicativa y artística. Uno de los retos que pude percibir al participar en la obra son saber las expectativas que tenían las personas antes de entrar a la obra, de qué manera percibieron el desarrollo de la misma y cuál fue su experiencia al culminar la obra. Uno de los retos que pude percibir al participar en la obra son saber las expectativas que tenían las personas antes de entrar a la obra, de qué manera percibieron el desarrollo de la misma y cuál fue su experiencia al culminar la obra. Saber de qué manera este tipo de comunicación nos sensibiliza y nos hace compartir emociones similares, ya que la obra vimos en un mismo lugar y con puntos de vista diferentes. Me hubiera gustado conocer hasta qué punto disfrutaron la obra, qué sensaciones tuvieron y cuál fue la sensación que les dejó. Pueden poner en función la lengua que se define como un sistema de signos que participan en la comunicación social, lo que implica saberes lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. La dimensión comunicativa pone en función la lengua que se define como un sistema de signos que participan en la comunicación social, lo que implica saberes lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos. La lengua en la que se desarrolla la obra es la misma que comprende el público, por lo tanto, se llega a una comunicación eficaz. Consiste en reconocer el signo lingüístico y otros códigos, como el gestual, el icónico, el simbólico y el proxémico. Los indicadores de la dimensión comunicativa son los conocimientos, las habilidades, capacidades y convicciones relacionadas con los códigos, los signos y las reglas sintácticas que permitan relacionar las exigencias del contexto. La lengua en la que se desarrolla la obra es la misma que comprende el público, por lo tanto se llega a una comunicación eficaz. Los códigos que se desarrollaron a lo largo de la obra fueron los sonidos para contextualizar el lugar donde se desarrollaba la obra, para distinguir algo que pasaba, por ejemplo, el movimiento del agua, que es un sonido que indica que la historia se desarrollaba en una laguna. Los gestos que realizaban los personajes transmitían lo que estaba sintiendo en ese momento, por ejemplo, tristeza, alegría o enojo. Si en la escenografía aparecían camas, una lámpara y muebles, podemos entender que era una habitación en el lugar en donde se desarrollaba la obra. La dimensión sociocultural se refiere al conocimiento de los roles de los participantes, su jerarquía social, su ideología, mismos que están implicados entre los sujetos y los sentimientos. Mientras se desarrollaba la obra, el narrador intervenía para describir el lugar o la fecha en la que se estaba desarrollando la historia. También se podían rescatar algunos otros datos de acuerdo a la vestimenta del personaje. La ideología está vinculada con el tiempo que se desarrolla la historia y el contexto en el que se desarrolla la obra. La enseñanza de la asignatura de la lengua materna español particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de texto. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción del ámbito, que surge del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos en que ocurren y la manera en que operan. Las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con la literatura contribuyen a que los alumnos comprendan la noción creativa del lenguaje, amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo. Esta es una actividad propuesta para jóvenes de primero de secundaria
donde intervienen las dimensiones comunicativas y socioculturales desde una perspectiva teórica, donde la participación de los alumnos es poca. Por eso es importante que los alumnos conozcan a detalle cuáles son las principales características y objetivos al planear una obra de teatro, además de que puedan participar en la realización de una obra real. Es importante saber cuáles son los objetivos que se quieren plantear para el aprendizaje de temáticas de los alumnos, desde un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, para que el alumno comprenda la finalidad comunicativa de una obra de teatro. Para finalizar mi participación, es importante distinguir las necesidades comunicativas del grupo y verificar que cada uno de los alumnos se sienta motivado para tomar la clase, y así poder comprender los aspectos comunicativos de una obra de teatro. Los alumnos deben tener una visión creativa para participar en la elaboración del guión y en la organización de la obra, para que puedan comprender los objetivos de la misma y puedan mejorar sus habilidades cognitivas, comunicativas y socioculturales.